¿Cómo están? Hoy vamos a hacer juntos este suéter oversize, todo derechito, la manga se cose derecho, no tiene disminuciones, es muy simple. Comencemos. Voy a utilizar hilo de algodón peinado y lo voy a tejer doble, 2 hebritas. Agujas número 5 para el elástico y agujas número 6 para la parte del cuerpo en punto garbanzo. Tenemos unos colores hermosos y ya les preparamos combos con un regalito para los primeros 50 pedidos. Hacemos envíos a todo el país, así que nos escriben por WhatsApp y les mandamos los colores disponibles y el catálogo completo. En Instagram somos Hilados Malén. Bueno, para realizar este suéter tenemos que saber hacer dos puntos diferentes. Uno es el punto elástico 2 y 2 y el otro garbanzo. Si quieren saber cómo coloco los puntos, les dejé un video detallado en el suéter viernes. ¿Sí? Ahora no me detengo en esto para no hacer demasiado larga la explicación. Para el punto garbanzo necesitamos que la cantidad sea múltiplo de 4 más 2 puntos de borde. A ver, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, que es múltiplo de 4, y 1, 2 de borde. ¿Sí? Vamos a hacer una muestra. Con 2 hebritas del hilo y aguja número 5 voy a hacer el elástico para que quede bien apretadito. El punto elástico se teje así: un punto derecho, otro punto derecho y luego subo la hebra y voy a hacer 2 puntos revés. Por eso se llama elástico 2 y 2 o elástico doble, porque hago 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Ahora bajo la hebra y voy a hacer 2 puntos derechos. Subo la hebra y hago 2 puntos revés. Se repite todo el tiempo lo mismo: 2 puntos derecho y 2 puntos revés. En la vuelta siguiente, en la vuelta del revés, voy a tejer los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les muestro. Ya termino termino ahí con 2 puntos derechos. En la vuelta siguiente, entonces, los puntos como se presentan. ¿Ven que tiene ahí como una ondita? Eso se teje revés. Y los que tienen como una B corta van en punto derecho. Así que hacemos 2 puntos revés, 1, 2 y 2 puntos derecho. Otra vez 2 puntos revés. Y ven que tiene ahí como una B corta, 2 puntos derecho. Así vamos a hacer la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar en el suéter cuántas hice yo, pero bueno, si quieren un elástico más ancho o más finito, lo van regulando con la cantidad de vueltas que hagan. Esto sería el punto elástico, que lo vamos a hacer en la parte de abajo del suéter y también lo vamos a hacer en el cuello. Y ahora pasamos al punto garbanzo, que es uno de mis favoritos y es súper fácil. Presten atención porque se repite siempre lo mismo. Parece difícil, pero van a ver una vez que lo hagan que es una pavada. Tejemos el punto de borde al derecho. Tomamos un punto y lo vamos a tejer 3 veces. Vamos a hacer como para tejerlo al derecho, pero no lo vamos a sacar de la aguja, lo vamos a dejar ahí. ¿Ven? Subimos la hebra y lo vamos a tejer al revés. Bajamos la hebra nuevamente y lo tejemos al derecho. Y ahora sí, sacamos de la aguja izquierda. ¿Ven? En un punto que tenía, hice 3. Ahora vamos a subir la hebra y vamos a tejer 3 puntos juntos al revés. ¿Ves? Tomamos 3 puntos y los tejemos al revés, para arriba.
así. Y listo, eso es todo. Ahí ya compensamos los aumentos que hicimos acá, porque acá de un punto fabricamos 3 y en este hicimos lo contrario. Tejimos 3 puntos juntos y nos quedó uno. Va de nuevo. En un punto tejemos derecho, pero sin sacarlo de la aguja izquierda, subimos la hebra y lo tejemos revés. Sin sacar de la aguja, bajamos la hebra y lo tejemos derecho. Listo, ahí ya está. Y ahora nos toca compensar tejiendo 3 puntos juntos al revés. Los tejemos los 3 juntitos y nos queda uno solo. Se repite todo el tiempo lo mismo. En un punto hacemos 3 y luego subimos la hebra y tejemos 3 puntos revés. Llegamos al final y nos va a quedar el punto de borde. Eso es todo. Tienen que agarrarle la mano y siempre se repite lo mismo. En la siguiente vuelta, todos los puntos se tejen revés. Así que toda la vuelta revés. Todo para arriba. Todos los puntos igual. Esta es la parte que va a quedar de frente del tejido. Ya se empiezan a formar los garbancitos. Vamos a la siguiente vuelta, que es igual a la anterior, solo que vamos a empezar distinto para que los garbanzos vayan quedando intercalados. ¿Cómo nos damos cuenta que nos toca hacer? Fíjense, el punto de borde, lo vamos a tejer derecho como siempre, y miren acá. ¿Ven que estos 3 puntos salen de acá, de este agujerito? Estos 3 puntos están juntos y este está acá solo. Vamos a tejer. Los 3 puntos que están ahí juntos van al revés. Se tejen juntos, revés. Y este que está acá solito, lo vamos a tejer 3 veces. Derecho, subo la hebra, revés, bajo la hebra, derecho. Listo, se repite todo el tiempo lo mismo. Subo la hebra y tejo estos 3 que están juntitos, juntos. Y este que está acá solito, se teje 3 veces. Derecho, subo la hebra, revés, bajo la hebra, derecho y listo. Ahí está. Eso es todo en el punto garbanzo. Una vez que le agarren la mano van a ver lo rápido que avanza porque crece rápido y es muy entretenido. La vuelta siguiente es todo revés, todo para arriba. Una vez que hayan aprendido esto, ya están listos para hacer el suéter porque es todo derechito. Lo vamos a hacer juntas, pero lo importante es que agarren un ovillito de lana, de hilo, de lo que tengan y practiquen el punto primero. Van a ver que les sale y que queda hermoso. Y después, con ese pedacito que tejieron, les va a servir para calcular cuántos puntos poner. Para la parte de garbanzo, yo elegí cambiar a aguja número 6, ¿sí? El elástico lo hice con 5 para que quede durito y más apretadito. Y la parte del garbanzo la tejí con 6. Pero eso tienen que ver ustedes según el hilado que elijan y según la forma de tejer de cada uno porque todos tejemos diferente. Esto es súper artesanal, así que si tal vez ustedes prueban con la misma aguja que yo y les queda más cerradito, les sugiero un número más y vayan probando. Con este pedacito que tejimos lo vamos a usar de muestra para saber cuántos puntos poner. Yo quiero que mi suéter sea ancho, quiero que mida 66 centímetros, porque tengo otros que miden esa cantidad y me gusta cómo me quedan, entonces ya sé que esa es la medida
que quiero. Mido a ver cuántas veces entra esta muestrita en esos 66 centímetros que yo quiero lograr y listo. Ahí ya sé cuántos puntos poner. Esto les sirve para que lo puedan hacer para cualquier talle. Si ustedes lo quieren hacer para una nena de 3 años y le miden la espaldita y dicen, bueno, son 30 centímetros, miden a ver cuántos puntos tienen que poner. Si son talle XL y dicen, bueno, yo quiero que tenga 1 metro de ancho, lo mismo. Toman y miden cuántos puntos poner. Este es el rectángulo de la espalda. Mide 66 centímetros de ancho, que son 98 puntos en mi caso, y tejí 4 centímetros de punto elástico 2 y 2, y todo lo demás en garbanzo derechito. Ya les muestro cuánto mide de largo. Son 40 centímetros de largo y, como les decía, 4 centímetros de punto elástico. Este es el rectángulo para la espalda. La delantera es igual que la espalda, 98 puntos que representan 66 centímetros de ancho. También hice el elástico de 4 centímetros y fui tejiendo. Antes de llegar al largo total, el mío tiene 40 centímetros de largo en la espalda, así que a los 38 centímetros voy a separar el tejido en 3 partes. Voy a separar el tejido dejando en el centro, en esta aguja auxiliar, puntos para bajada de escote. Lo voy a dividir en 3 partes prácticamente iguales, porque tengo 66 centímetros y es lo aconsejable dejar 20 y algo de centímetros para la parte del escote. Entonces, vamos a tener en cuenta algo muy importante. Para seguir tejiendo este lateral y este otro lateral, recuerden que tiene que ser múltiplo de 4 más 2 para respetar el múltiplo del punto garbanzo. Entonces yo voy a dividir, como tengo 98 puntos, voy a dejar 34, que sería 4 por 8, 32, es múltiplo de 4, más 2 de borde, 34 de un lado, 34 del otro, y lo que me sobra lo voy a dejar en suspenso acá en el medio. Así que comienzo tejiendo 34 puntos. 1, 2. Acá ya tejí 34 puntos que van a ser para uno de los hombros. Voy a sacar en esta aguja auxiliar los 30 puntos que me quedan para el centro. 3, 6, 9. Ahí ya tengo 30 puntos en la aguja auxiliar y me quedan entonces de este otro lado los mismos 34 puntos que tengo en este hombro, pero los voy a tejer con otra lana, ¿sí? Agarro otras 2 hebritas del mismo hilo y voy a tejer por separado este otro hombro. Así que continúo tejiendo en punto revés los 34 puntos correspondientes al otro hombro. Y así voy a tejer en punto garbanzo los 2 centímetros que me faltan para alcanzar el largo de la espalda. Así quedan la espalda y la delantera con el mismo largo. Así es como se ve la delantera ya terminada. En cada hombro y en el centro tenemos los puntos de la aguja auxiliar. Ahora vamos a unir la delantera con la espalda y a levantar los puntitos para el cuello. Colocamos la espalda con el revés hacia arriba y colocamos la delantera en posición, ahí. Así como la prenda va a estar cuando esté terminada. Y lo que vamos a hacer ahora es coser un solo hombro, este hombro, el que está acá a mi izquierda. Vamos a coser este hombro para luego levantar los puntos todo alrededor del cuello así. Enhebramos la aguja y vamos a coser ahora entonces un hombro. Yo acá marqué con este marcadorcito de forma de corazón
los 34 puntos que tiene el hombro. Así cuando estoy cosiendo sé hasta dónde tengo que coser. ¿Ven? Como este hombro tiene 34 puntos, conté en la espalda y los marqué para más seguridad de que no me vaya a pasar de largo. Y ahora les muestro cómo coso del lado derecho de la prenda, así, y voy tomando de un lado y del otro, paso por atrás del nudito donde comienza la vuelta, y voy tomando de un lado y del otro de a un punto. ¿Ven? Tomo un punto de este lado, paso para el otro lado y tomo un punto. Ahí. Y así voy intercalando un punto de cada lado. Busquen que es como una V corta. Con el garbanzo es difícil, pero se ve. Ahí van tomando un puntito de cada lado. Y la parte donde cerramos los puntos queda escondida cuando tiramos. ¿Ven? Ya no se ve solo el garbancito. Ahí va otro. Y vamos para el otro lado. Así, ¿ven que la costura queda escondida? Cosemos entonces hasta llegar a terminar todo el hombro. Listo, ven, acá está cosido el hombro, queda súper bien, no se nota. Y podemos comenzar a levantar los puntos para el cuello. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a marcar con un marcador 34 puntos para el hombro, ¿sí? Cosa de que cuando estemos levantando los puntos alrededor del cuello, no sigamos de largo levantando en la parte que después va a ir cosido este hombro. ¿Sí? Me ha pasado un montón de veces, por eso les aconsejo que cuenten los puntos del hombro y coloquen un marcador. Es fácil contarlos, ¿ven? Porque son estas onditas de donde cerramos los puntos. 1, 2, esos son los puntos. Así que cuentan 34 y colocan el marcador. Esta sería la parte que va a ir cosida al hombro que falta, ¿ven? Así. Y ahora vamos a levantar los puntos. Desde acá, todo por donde tenemos los puntos en suspenso y todo por la espalda hasta el marcador que acabamos de colocar. Con la aguja número 5, que es la que hicimos el elástico de abajo, vamos a levantar los puntos de esta forma. ¿Ven? Metemos la aguja acá al costadito, metemos la aguja, hacemos una lazada y la traemos hacia adelante. Y ahí ya formamos el primer punto. ¿Ven? Y en cada huequito vamos a hacer lo mismo. Metemos la aguja, lazada y la traemos hacia adelante. Ahí ya tenemos 2 puntos. ¿Ven? Buscamos un huequito, lazamos y traemos. Huequito. Así hasta llegar, ven que ya estamos en donde comienza la parte de los puntos que dejamos en suspenso. Así que voy a levantar un puntito más acá. Y ahora con la otra aguja voy a recuperar estos puntos que están en la aguja auxiliar. Bien, acá ya los tengo todos en la aguja y voy a continuar tejiendo en punto derecho todos estos que había dejado en suspenso. Ahí los tejo todos en punto derecho y sigo levantando en el otro costadito de la vista sería. Y me queda entonces levantar los puntos de este pedacito. Bueno, este es el marcador que había colocado antes para coser el primer hombro. Tenemos que levantar hasta este, ¿sí? Toda esta parte
Seguimos levantando puntos. Uno por acá. Este es uno por acá. Levantamos todo alrededor de el costadito. ¿Ven? Ahí está. Ya tenemos toda la parte de adelante y ahora ya comienza la parte de la espalda. Seguimos levantando entonces. Este es el hilito de coser el hombro, lo meto para adentro. Y vamos a levantar un punto en cada punto de la espalda. ¿Ven? Meto la aguja, hago la lazada y saco. Así todo hasta llegar al marcador. Bien, ahora que ya tengo todos los puntos en la aguja, les va a quedar esta parte que va a corresponder al hombro y esta otra. ¿Ven? Les van a quedar estos dos tramos sin puntos. Y con estos que tenemos en la aguja vamos a tejer el cuello. Lo vamos a hacer en punto elástico 2 y 2, como hicimos la parte de abajo de la prenda. Así que 2 derecho y 2 revés y tejemos unas cuantas vueltitas. Puede ser 4 centímetros. Ustedes lo van viendo a gusto. Yo ahora les voy a mostrar cómo queda el que estoy haciendo. Tejí 6 vueltitas en punto elástico y ahora vamos a cerrar los puntos. De paso aprovechamos para repasar cómo se cierran. Tejemos uno, tejemos el siguiente y subimos el primero arriba del segundo. De nuevo lo mismo. Tejemos y subimos el primero arriba del segundo. Así cerramos todos los puntos del cuello y después nos queda coser el otro hombro. Así se ve el cuellito terminado y ahora nos queda coser este pedacito y el hombro. Y ya tenemos prácticamente el cuerpo listo. Para hacer la manga puse 50 puntos, que equivalen a 36 centímetros más o menos. Y tejí todo derechito 26 centímetros de largo. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar a la aguja un número más chica, a la número 5, y hacer el puñito. Lo voy a achicar tejiendo 2 puntos juntos. Tejo el punto de borde y después 2 puntos juntos durante toda la vuelta. ¿Ven? Tomo 2 y los tejo juntos al derecho. Tomo 2 puntos y los tejo juntos al derecho. De esta forma voy a tener prácticamente la mitad de puntos y me va a quedar el puño mucho más chiquitito, bien apretadito. 2 puntos juntos entonces toda la vuelta y en la vuelta siguiente ya arrancamos con el punto elástico, como lo hicimos en la parte de abajo y en el cuello. Ya terminé toda la vuelta tejiendo 2 puntos juntos y ahora voy a hacer entonces punto elástico 2 y 2. 2 derecho y 2 revés. Vamos a hacer un puño en elástico. Con agujas número 5 estoy usando yo, pero bueno, ustedes usan la que les quede bien según el hilado que estén tejiendo, pero sí tengan en cuenta que un número más chica de la que usaron para tejer el cuerpo. Terminé el puño, más o menos mide 6 centímetros. ¿Ven? Lo hacen a gusto de ustedes y ahora lo que falta es coser. Cosemos la manga todo hacia lo largo y luego la unimos al cuerpo. Bueno, vamos a unir entonces la manga al suéter. Esta es la parte del costado que yo todavía no cosí nada. Lo tengo así abierto sin coser todavía porque voy a coser primero la manga, así veo cuánto ocupa
y después lo demás, lo que sobra, lo coso. Entonces tengo acá ya la aguja enhebrada y esta es la parte de la costura que quiero que quede hacia abajo. Entonces dejo la parte de la costura hacia abajo y la parte de arriba la voy a unir con un marcador al hombro. Entonces busco la costura que hice para el hombro, coloco el marcador y lo uno a la mitad de la manga. Ahí ya está. Entonces yo ya sé que voy a coser toda esta parte hasta acá y lo demás me va a quedar después para coserlo en otro paso. Por ahora voy a coser entonces todo alrededor de la manga hasta acá. Coso ahí, ya enganché y ahora voy a ir tomando una vueltita de este lado y un punto de este lado. ¿Ven? Acá tengo un punto y del otro lado tengo vueltas. Acá una vueltita y un puntito del otro lado. Así voy a coser todo alrededor de la manga. Para un lado y para el otro en el frente de la prenda. Una vez que terminé de coser toda la manga, ahora sí voy a coser este pedacito del lateral para que quede terminado. Estoy feliz con el resultado, espero que les guste tanto como a mí. Ahí les recuerdo el WhatsApp nuevamente para que nos pidan catálogo y colores disponibles. Besos.